Buenos días, amigos. Bueno, pues hoy la actualidad marca que nos separemos un poquito de Apple. Y bueno, pues como a todos los que les gusta la tecnología, pues obviamente si hay noticias importantes sobre Samsung o sobre Xiaomi, pues hay que tratarlas. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, de Xiaomi, poca cosa. Simplemente, poca cosa en cuanto a contenido, e importante en cuanto a trascendencia. Simplemente que Hugo Barra, su cara más visible, es vicepresidente internacional de Xiaomi, pero es la cara más conocida de Xiaomi tanto en China como fuera de China, pues abandona la compañía. Como siempre, buenas palabras para la compañía, para su experiencia. Dice que se va pues porque un cargo de tantísima responsabilidad estaba empezando incluso ya a afectar a su salud. Y vuelve a Silicon Valley. Las malas lenguas dicen que Hugo Barra se ha hartado de esperar a esa prometida y esperada expansión de Xiaomi a todo el mundo y que nunca termina de llegar. Dicen que pues que ya está un poco cansado de esa política de Xiaomi, de esa falta de atrevimiento de salir del mercado chino al resto del mundo, y que se va a Silicon Valley pues no sé, a dónde. No creo que le falten novias a Hugo Barra, así que no creo que vaya a tener problemas económicos. Recordemos que antes de Xiaomi también fue una de las personas más importantes dentro de Android. Estuvo en Google, pero en el departamento o en el segmento o en el sector o donde sea que se encargaban de Android, y era una de las personas más importantes. Así que problemas no va a tener ninguno. Y aparte de este abandono de Hugo Barra de Xiaomi, pues tenemos como ponía en el titular del podcast, tenemos la explicación de Samsung acerca de los problemas de batería del Samsung Galaxy Note 7. Por si alguno de vosotros este verano estuvo en Marte o en coma y no se ha enterado de lo que pasa, os hago un pequeño resumen. Ya sabéis que el Galaxy Note 7 se lanzaba, creo que a mediados de agosto, y desde poco después empezaban a aparecer problemas de smartphones que se incendiaban. Siempre, en la mayoría de los sitios hablábamos de explotar, pero realmente no explotaban, simplemente se incendiaban, que no es poco. Al principio, parecía la típica noticia que siempre aparece de tal, y no se le daba mucha importancia, pero empezaban a haber cada vez más casos, empezaban a verse ya incluso vídeos en YouTube recopilando incendios del Note 7, y Samsung al final se vio obligada a hacer un recall, a pedir que se devolvieran muchos de sus terminales y a entregar otros terminales que supuestamente ya tenían ese problema solucionado. El caso es que esos terminales que supuestamente ya no tenían ese problema seguían teniendo el mismo problema y se incendiaban, y al final Samsung tomaba la dolorosa decisión de abandonar el Note 7, de cesar su fabricación, de pedir a todos sus compradores que lo devolvieran, e incluso de inutilizar los que se han quedado. Dicen que alrededor de un 99% han recuperado, y el resto están prácticamente que no tienen ningún tipo de conexión, o sea que no se están utilizando. Bueno, pues eso fue allá por agosto, finales de verano, otoño, y anoche, de madrugada, aquí en España, Samsung ofrecía una rueda de prensa en la que explicaba cuál era el problema. Se habló de problemas de diseño, que el smartphone era demasiado pequeño y la batería no cabía, y tal, y parece ser, según ha dicho Samsung, que el problema estaba en la batería. En las dos baterías, porque como digo, cuando cambió de batería por otra de otro proveedor también se seguía incendiando. La explicación que da Samsung es la siguiente: los primeros modelos, los primeros que se lanzaron, cuya batería fabricaba Samsung, no la misma filial que hace los móviles, sino una que hace baterías, pero al fin y al cabo Samsung, estaba mal diseñada. El envoltorio, el recubrimiento de la batería
que a su vez, además de protegerla, además de eso, pues también sirve para aislarla de otros componentes, era demasiado estrecho y no permitía que, pues la batería cuando se carga y se descarga, digamos que se dilata y se contrae, aumenta y disminuye su tamaño, muy poco, pero lo hace, y parece ser que todo el recubrimiento que tenía era demasiado ajustado y no permitía que la batería se pudiera dilatar y contraer como necesitaba, y esto ocasionaba que el ánodo y el cátodo llegaran a estar en contacto, se cortocircuitaba y se incendiaba. Ese era el problema que ocasionaba el incendio de las primeras unidades. ¿Qué pasa cuando Samsung encuentra que este es el fallo y decide usar otro proveedor? Bueno, pues por lo visto ese proveedor estaba ya fabricando baterías para algunos terminales y no tenía ningún problema, pero cuando Samsung decide que va a ser el único proveedor que va a fabricar baterías para el Note 7, cuando este proveedor empieza a tener que fabricar de forma rápida, pues digamos que la calidad empezó a bajar. Sus baterías empezaron a fabricarse de forma defectuosa y terminaban provocando lo mismo, un cortocircuito que hacían que se incendiara la batería. Este es otro proveedor diferente, fue el que el que incluía las baterías en la segunda remesa de Note 7, que supuestamente no tenían el fallo, pero que también lo tenía. Y como digo, el problema era que que mientras que hacía la batería a un ritmo bajito no había problema, pero en cuanto tenían que acelerar el ritmo, los controles de calidad no fueron como debían y las baterías estaban mal construidas. Esta es la explicación que Samsung ha dado de este problema. ¿Esta explicación es válida? Bueno, pues mucha gente por lo visto dice que sí, los expertos dicen que sí. Parece ser que Samsung, además de sus propias pruebas, también ha contratado otros 2 laboratorios independientes para hacer las pruebas. Han llegado todos a las mismas conclusiones y dicen además que son defectos que difícilmente se podrían haber detectado porque se detectan mediante pruebas que no estaban incluidos en los controles de calidad normales que se les realizan a las baterías. Por lo visto, las primeras baterías, las que fabricaba la propia Samsung, para detectar eso hubiera sido necesario analizarla mediante rayos X, y para detectar el fallo de la segunda batería habría hecho falta pues despiezarla, desmontarla al completo, y eso son cosas que no se realizan en los controles de calidad rutinarios, al menos lo que hace Samsung. Samsung asegura que a partir de ahora, como es normal, va a ser mucho más exhaustiva con sus controles de calidad, va a añadir nuevos puntos de control para que eso no se vuelva a repetir. Y esto parece que va a tener la primera consecuencia, y es que el Galaxy S8, el nuevo móvil de Samsung, que normalmente es la gran estrella del Mobile World Congress de Barcelona, pues no va a estar en Barcelona. No hay fecha de presentación, pero lo que está claro es que me parece que el Mobile este año es en febrero, pues ahí no va a estar. Y el lanzamiento del S8 pues parece que se va a retrasar, todavía no sabemos exactamente hasta cuándo. Obviamente Samsung no puede permitirse otro fallo, como haya un S8 que se incendie, mejor que Samsung cierre la puerta y se vaya. Samsung va a tener que mirar con lupa hasta el último detalle de este móvil, porque no puede permitirse otro lanzamiento con el más mínimo problema después de lo ocurrido con el Note 7. Bueno, pues eso, pues estas son las noticias de hoy. Lo que es el mundo Apple está más o menos tranquilito. No hay grandes rumores, solamente lo que la semana pasada os comentaba de los iPhone y los iPad. No ha habido grandes noticias durante el fin de semana. Hoy podría haber lanzamiento de iOS 10.2.1 después de varias betas. Podría lanzarse esta tarde, estaremos atentos. Podría aparecer ya la primera beta a lo mejor de iOS 10.3 con ese modo oscuro que hace ya unas cuantas semanas que se empezó a hablar de él. Pues pudiera ser. Bueno, estaremos atentos y os lo contamos. Que tengáis un buen lunes, que tengáis una buena incorporación al curro, que no pase mucho frío y mañana más. Un saludo.